Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todas, ¿cómo están? Todos, es un placer tenerlos nuevamente por aquí en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y esta semana por fin ya retomamos ahora sí las novedades y dejamos las listas detrás y vamos a empezar el año hablando de Necropolitana, la más reciente entrega de la saga Casasola de Bernardo Esquinca. Pero antes de comenzar, ya saben las recomendaciones de siempre. Si les gusta el contenido de este canal, un like, comentar, todo, compartir, ya saben, todo eso es maravilloso, pero sobre todo suscribirse, porque eso ayuda a que esta cosa vaya creciendo. Y sin nada, vamos a comenzar porque también ya estamos un poco hartos de los videos muy largos. Pero justo pensando en que quizá, y esto es una apuesta a ciegas, pero quizá haya gente que nunca haya oído hablar de la saga de Casasola de Bernardo Esquinca, hacer una pequeña introducción para que pues sepan de qué va esta cosa, porque al final eso es la quinta entrega. Una entrega que comenzó, una saga que comenzó con la octava plaga. ¿Por qué se llama la saga Casasola? Pues básicamente porque Casasola va a ser nuestro personaje principal y en esta novela se nos presenta. En esta novela se nos cuentan los inicios de este hombre que era periodista y trabajaba en la sección cultural de un periódico, pero como en este país, que es muy parecido al país que aparece en esta saga, la cultura no le importa a nadie, pues cierran la sección cultural y le dicen que pues que si no quiere perder el trabajo, básicamente se va a tener que dedicar a la nota roja, que es esa sección periodística que no es estrictamente policíaca, sino que atiende más el morbo, hay que decirlo tal cual, ¿no? Es una sección que se alimenta incluso más de la imagen que del texto mismo. Son estos periódicos muy baratos que, que, que no tienen ningún problema en mostrar las fotos más explícitas de los accidentes o de los crímenes que ocurren en cualquier urbe. A eso se dedica Casasola. Paralelamente a que nos van presentando el personaje en esta novela, en la octava plaga, va a haber una especie de científico que va a descubrir una nueva especie de insectos que va a empezar a provocar cosas. Decir, por supuesto, que esta saga es estrictamente policíaca, pero está matrimoniada de una manera perfecta con la novela de terror, con la novela fantástica. Entonces, a partir de este descubrimiento que hacen de esta nueva especie de insectos, empiezan a darse cuenta que están apareciendo una serie de crímenes muy extraños. A ellos va a llegar Casasola con ayuda de un periodista que conoce en este paso del cultural a la nota roja, un periodista muchísimo más experimentado que le va a empezar a dar algunos tips y nada, por ahí comienza esta saga que arrancó con la octava plaga. Después de la octava plaga, Bernardo Esquinca nos presentó toda la sangre. Aquí Casasola, ya un poco más experimentado, enfrenta una situación muy compleja. No lo va a hacer solo, aquí va a aparecer otro personaje maravilloso que es Elisa Matos, una arqueóloga. ¿Por qué va a requerir la ayuda o el auxilio Casasola de una arqueóloga? Porque empiezan a aparecer en la Ciudad de México que digamos en toda la saga, sobre todo en esta quinta entrega, ya llegaremos ahí, pero en toda la saga el gran personaje detrás de todo esto es la Ciudad de México. Es Bernardo Esquín, que es un tipo que él nació en Guadalajara, pero cuando llega a radicar a la Ciudad de México hace mucho tiempo, se enamora de ella, se enamora de su arquitectura, se enamora de su histeria. La Ciudad de México es una ciudad bien cabrona y la toma como verdadero personaje. Y en esta segunda entrega, en Toda la Sangre, empiezan a aparecer una serie de asesinatos donde el asesino o los asesinos, eso habrá que descubrirlo, están replicando una serie de crímenes rituales que tienen que ver estrictamente con el pasado prehispánico de la Ciudad de México, con el pasado prehispánico que está enterrado hoy en la Ciudad de México. Aparecen al principio unos corazones ahí en unas ollas en el Museo Nacional de Antropología e Historia, y empiezan a aparecer eso, pedazos de cuerpos en zonas rituales muy estrictas de lo que tenía que ver con el imperio mexica. Y hay que resolverlo y para eso, insisto, nuestro héroe Casasola va a requerir de la ayuda de Elisa Matos. Para la tercera entrega, y esto creo que aquí da un giro interesante,
Bernardo Esquinca decide ir al pasado, pero a un pasado muy concreto de la Ciudad de México, incluso donde deja de ser personaje Casasola para tomar como personaje a su abuelo. Y eso es en Carne de Ataúd, que es la tercera entrega de la saga. Aquí nos vamos al México del Porfiriato. Las otras dos novelas están narradas en el presente, 2006, 2007, para el momento en el que iban saliendo las novelas. Y en esta aparece el abuelo de Casasola, donde él va a empezar a perseguir a un asesino serial muy famoso de nuestra historia, que es el Chalequero, que es un tipo que estaba cometiendo, estaba estrangulando, degollando a prostitutas al mismo tiempo que lo estaba haciendo en Inglaterra Jack el Destripador. Entonces, en esta nueva trama, el abuelo de Casasola está enamorado de una prostituta. Si el personaje principal va a ser un asesino de prostitutas, pues ya sabemos un poco de qué va. Aquí la trama interesante es que la novela va a estar narrada en dos tiempos, separados uno de otro de como por 20, 25 años, no la recuerdo bien, hace tiempo que la leí. El caso es que al Goyo Cárdenas, y esto es pues, estrictamente verídico, puede ser real, lo capturan, lo meten a la cárcel. Pasa su tiempo en cárcel, en ese tiempo las penas máximas pues permitieron que este hombre saliera libre, ya muy viejo, pero salió libre. Y en el momento que sale libre, que es en ese paso del tiempo, la novela se va capitulando un capítulo en un tiempo y otro en otro. Cuando Goyo Cárdenas sale de prisión, extrañamente empiezan a repetirse crímenes del mismo carácter, pero aquí va a aparecer además los elementos fantásticos que le van gustando a Bernardo Esquinca, que van a hacer muy compleja la cosa, al grado de que este Casasola va a empezar a dudar que en efecto el asesino hubiera sido el Goyo Cárdenas. Eso nos da paso a la cuarta entrega de la saga, que fue Inframundo. En esta novela vuelve al presente, vuelve a tomar a Casasola como el personaje principal, pero aquí va a empezar a hacer este juego otra vez. Aquí esta novela comienza con Humboldt, este famoso arqueólogo explorador del mundo, en el momento en el que van a descubrir, en el periodo novohispano, dónde estaba sepultada la Coatlicue. Quienes no conozcan la historia de la Coatlicue, los invito a buscarla. Los invito a ver imágenes de la Coatlicue, quienes vivan en la Ciudad de México y por alguna extraña razón no la hayan visto nunca, o quienes visiten la Ciudad de México y no la hayan visto nunca, vayan a verla. Está en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Les juro que la mera escultura de la Coatlicue lo hace a uno aterrarse. Hay una anécdota, perdón que abra un paréntesis, pero hay una anécdota muy interesante de cuando García Márquez había llegado por fin a México y había conocido en esos primeros días a Carlos Fuentes. Carlos Fuentes lo había llevado a recorrer varias partes, y cuenta que cuando lo llevó a ver a la Coatlicue, García Márquez la vio y dijo: ahora entiendo a México, ¿no? Es esta cosa de toda la violencia convulsa y brutal que parece ser que corre en las venas de nuestro país, están arraigadas justamente en la Coatlicue. Bueno, aquí la novela empieza cuando Humboldt están haciendo una serie de excavaciones, es decir, ellos ni siquiera tienen idea de que existe este monolito, y se lo encuentran, y a partir de que lo encuentran empiezan a pasar varias cosas, eso, de orden fantástico, de orden sobrenatural, de orden mitológico incluso. Y esto hace que haya aquí sí esto, ni modo, va a ser una suerte de spoiler para esta saga. Se abren una serie de portales en el tiempo que van a conectar ese tiempo novohispano con el presente en el que vive Casasola, que ya es 2010, 2012, y de ahí él va a empezar a viajar y tiene que ir resolviendo lo que está pasando ahí. Y ahora sí, llegamos rapidísimo en este viaje de unos cuantos minutos a la nueva entrega necropolitana, donde ahora sí la Ciudad de México toma muchísima más importancia de la que había tenido en las otras novelas, que siempre la ha tenido, porque está justamente revisando a la Ciudad de México en distintas etapas y cómo se va construyendo el imaginario cultural. La novela está llena de dinámicas propias de la gente. Nuestro personaje viaja en el metro, lo asaltan, se para a comer unos tacos en la esquina, es decir, un poco va mostrando cómo es vivir en la Ciudad de México, en esta ciudad histérica de 23 millones de cabrones, todos locos, que viven siempre estresados y que a la menor provocación
estallan. Pero en esta novela va a haber dos personajes muy importantes. Uno de ellos, el nigromante, que es un personaje que está en nuestro presente y está tratando de resolver unas cosas que tienen que ver con el arquitecto, un hombre que ha sido un nombre y un hombre que han sido borrados de la historia. Esta novela comienza cuando este arquitecto, aún siendo persona, no se nos revela el nombre, hay que irlo descifrando a lo largo de la historia, él, bajo órdenes de Cortés, es decir, en esta novela viajamos de facto al inicio de la historia de lo que ya va a empezar a configurarse como México, en ese momento la Nueva España, donde Cortés, recién conquistada México Tenochtitlan, decide mandar diseñar un primer plano de la Ciudad de México. Y está este arquitecto que crea en su cabeza, logra ver este monstruo que va a ser esta ciudad, esta belleza que va a ser esta ciudad, y hace un mapa. Y en el momento que lo termina, Cortés llega y se lo arrebata y lo hace pasar ante los reyes como una obra de él. Y entonces este arquitecto queda eso, en un plumazo borrado de la historia. Y aquí entra una suerte de maldición donde él empieza a ver a una suerte de demonio que le va a decir que él va a tener la capacidad de destruir las cosas. Aquí va a jugar un poco también con esta, pues con esta cosa que parece de maldición en la Ciudad de México, ¿no? Que todos los 19 de abril tiembla y ninguno es una sacudidita, siempre son estremecimientos telúricos de órdenes casi bíblicos. Es como si la Torre Babilonia quisiera, como si Dios estuviera derrumbando la Torre de Babilonia, ¿no? Sacude y estremece los cimientos de la Ciudad de México desde lo más profundo, ya no solo de su subsuelo, sino desde lo más profundo, desde su historia, y es de ahí donde se agarra justamente Esquinca. Entonces, aquí vamos a tener a un Casasola, y esto, pues perdón, pero también va a tener que ser spoiler, si no, no podemos hablar de Necropolitana. Casasola en Inframundo se había quedado encerrado en otro tiempo, y entonces en esta empieza justamente su historia en la lucha por regresar a su tiempo, y va a ir conociendo a una serie de personajes, porque logra dar los saltos de ese pasado novohispano hacia el México de los 50, donde se va a encontrar con una serie de periodistas que él ya admira. Ellos ya son viejos en su presente, donde él apenas empieza, y empieza a tener unos diálogos con ellos. Y eso va a posibilitar que él vaya tratando de resolver no solo el cómo regresar a su presente, sino el cómo ir resolviendo una serie de crímenes que siguen dándose como consecuencia de lo que está pasando justamente en este diálogo temporal que tienen estas dos entidades, que es el arquitecto y que es el nigromante, que son una suerte de hechizos que hay que hacer y que hay que ir abriendo y cerrando portales que radican en los edificios más viejos de la Ciudad de México. Hay unas empresas de arquitectos que están involucradas detrás de todo esto. Y además, como guiño, como homenaje, como tributo, va a haber un crossover maravilloso en esta novela. Quienes conozcan a Paco Hagenbeck, quienes conozcan su obra maravillosa de El Diablo me obligó, que fue llevada a Netflix en una serie, El Diablero. Aquí aparece el personaje maravilloso de Elvis Infante. En una novela de Paco Hagenbeck había tomado prestado, digamos, a Casasola y lo había metido ahí, y había quedado un poco esa deuda por parte de Esquinca de devolver el homenaje, de devolver el favor, y aquí aparece Elvis Infante. Además digo que es un homenaje y un tributo porque hace no mucho lamentablemente murió Paco Hagenbeck hace algunos años, no muchos, insisto, 2 o 3 años, y nada, fue como para mí que soy lector de ambos mezclaban de manera maravillosa la novela policíaca con la novela de misterio. De pronto ver, porque vamos, Casasola es una suerte de alter ego de Bernardo Esquinca, no tanto Elvis Infante de Paco Hagenbeck, pero de pronto verlos reunidos a estos dos personajes, un poco como si hubiera visto reunidos a Esquinca y a Hagenbeck. Nada, Esquinca sigue mostrando que es desde una solvencia maravillosa, hace novelas muy entretenidas, no es nada pretencioso, es un escritor muy sólido que tiene muy claro su objetivo, que es asustar y entretener, y creo que los dos objetivos los logra de manera verdaderamente cabal. De veras, si a usted le gustan las novelas, si a ustedes les gustan, ustedes lectoras, lectores, les gustan las novelas policíacas y las novelas de misterio, no pueden dejar
de leer ya esta suerte de monumento que es la saga Casasola. Bernardo Esquinca, quienes sigan este canal sabrán que aquí se le rinde tributo porque es un escritor muy, muy, muy bueno, sobre todo en el terreno del cuento. Y ya saben que justamente una de las dinámicas que tenemos aquí es que cuando terminamos de hablar del libro en turno, siempre recomendamos algunos que tengan que ver algo con el tema. Y en este caso va a aparecer un episodio completamente dedicado a Esquinca, porque él mismo, para Almadía, publicó esta antología de relato fantástico del siglo XIX y XX, puros relatos, son una veintena de cuentos de 20 escritores distintos más o menos, si no recuerdo mal, déjenme, les digo rápido, no encuentro el índice, aquí está, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 cuentos de 18 escritores y escritoras distintas, todos relatos de fantasmas, todos tomando a la Ciudad de México como escenario. Él también hizo una novelita muy entretenida donde toma a Edgar Allan Poe como personaje y es esta de las increíbles historias del asombroso Edgar Allan Poe y es eso, una novela donde toma a Poe como personaje y lo pone a ser detective un poco de sus propios casos, algo como lo que pasó en la película de Raven, interpretada por John Cusack, o como lo que acaba de pasar ahora con Pale Blue Eyes o Los Crímenes de West Point, Los Crímenes de la Academia, creo que se llama en español, con Christian Bale. Y aquí ya le habíamos hecho alguna vez un video a El libro de los dioses, que es el libro más reciente de cuentos de Bernardo Esquinca, que es una maravilla, el video ahí está, quien quiera visitarlo. Y antes de eso había creado esta trilogía de cuentos de terror que comenzó con Los niños de paja, siguió con Demonia y cerró con Mar Negro. 3 antologías de cuentos de terror extraordinarias. Si no tiene usted ahora planeado algo por leer y ama los cuentos tantos como yo, esos 4 libros de cuentos son una maravilla y toda la saga Casasola es otra maravilla. Nada, terminamos hoy. Espero que les haya gustado este video y nada, nos vemos la siguiente semana con un nuevo libro. Dense.